Bueno, vamos a la lectura, que lo que tenemos que leer hoy es muy interesante. Y continuamos avanzando en el análisis que hace Marx de la división del trabajo dentro de la manufactura y como fundamento de la producción capitalista. La línea argumental que él lleva es que esta división del trabajo que se produce dentro de la manufactura es un tipo de división del trabajo que excluye al trabajador no solamente de los medios de producción, sino de los conocimientos para poder operar con esos medios de producción. Y por tanto es un sistema de producción que al excluir al trabajador de su posibilidad de acceso a los medios de producción, genera las condiciones de explotación de la mano de obra asalariada en la que luego se apoyará la producción capitalista posterior. ¿Vale? Esto no es un objetivo buscado, ya les hubiera gustado a los capitalistas poder promover algo como esto, sino que es un efecto secundario del proceso manufacturero que va decantando en este tipo de expropiación masiva a lo largo de generaciones de los trabajadores que trabajan en la manufactura. Vamos a ponernos en el texto. Página 421. Recordemos que estábamos viendo que en el proceso manufacturero el productor tiene que hacer una planificación muy rigurosa de los tiempos y de las cantidades de mano de obra que cada segmento del proceso de trabajo necesita para dimensionar los recursos, dimensionar las materias primas, las herramientas y la cantidad de mano de obra y su especialización que necesita en cada momento del proceso productivo para que al final tengamos el carruaje, por ejemplo, que queríamos fabricar. ¿Vale? El proceso manufacturero es la combinación, la cooperación a gran escala de una enorme cantidad de trabajadores. A veces trabajando juntos, por mera adición, unos con otros, a veces trabajando juntos en tareas sucesivas o complementarias y a veces trabajando de forma dispersa. Unos en un taller, otros en otro y finalmente llegando al ensamblaje de los productos finales. En todo caso, la manufactura es en sí misma una gigantesca máquina de cooperación entre seres humanos. Cuando esa cooperación surge de los propios productores, incrementa la productividad y por tanto su nivel de vida. Cuando esa cooperación es impuesta o surge desde el mando de un capital, el objetivo de esa cooperación es aumentar el plusvalor relativo, aumentar la ganancia a costa de extraer productividad a los trabajadores. ¿Vale? Estábamos en la página 421, en el párrafo que empieza operaciones diferentes. Requieren lapsos desiguales para su ejecución y en los mismos espacios de tiempo. Por ende, suministran cantidades desiguales de productos parciales. Por eso, si el mismo obrero debe efectuar siempre, día tras día, solo la misma operación, tendrán entonces que emplearse diversas cantidades proporcionales de obreros para las distintas operaciones. Por ejemplo, 4 fundidores y 2 desmoldeadores por cada polimentador en una manufactura de tipos de imprimir en la cual el funde 2.000 tipos por hora. El desmoldeador desmoldea 4.000 y el polimentador pule 8.000. Reaparece aquí el principio de la cooperación en su forma más simple. Ocupación simultánea de muchos obreros que hacen algo similar, pero ahora como expresión de un nexo orgánico. La división manufacturera del trabajo, pues, no solo simplifica y multiplica los órganos cualitativamente diferentes del obrero colectivo social, sino que además genera una proporción matemáticamente fija para el volumen cuantitativo de esos órganos, vale decir, para el número relativo de obreros o la magnitud relativa de los grupos de obreros en cada función especial. Desarrolla, a la par de la subdivisión cualitativa,
la regla y proporcionalidad cuantitativas del proceso social de trabajo. Si ha sido fijada, fundándose en la experiencia, la cantidad proporcionalmente más adecuada de los distintos grupos de obreros parciales, en correspondencia con la escala determinada a la que ha accedido la producción, solo podrá ampliarse dicha escala empleando un múltiplo de cada uno de esos grupos obreros particulares. Detente un momento, Alfonso. Sí. Vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Si yo para fabricar mesas, algo sencillo, ¿vale? Yo necesito un señor en la sierra de corte. Necesito 2 trabajadores para poder ensamblar las tablas. Necesito otro señor o señora que haga el pulimentado, que haga el lijado y el pulimentado, ¿vale? Y finalmente necesito una persona para hacer los acabados y el empaquetado. Con 5 personas yo hago una mesa, ¿vale? Si yo quiero hacer simultáneamente 10 mesas, necesitaré 50 personas. ¿Vale? Si las cantidades, es verdad, alguna de vosotras me podrá decir, no, pero es que se puede optimizar y a lo mejor en vez de con 50 lo hacemos con 40. Puede, porque si eso es así, será porque había tiempos muertos en alguno de los procesos que al ampliar la escala se pueden optimizar y por tanto reducir la cantidad de personal. Pero si estamos a gran escala y queremos ampliar la producción tendrá que ser ampliada proporcionalmente tanto en el número de materia prima como de herramienta como de personal a los rendimientos que teníamos antes, salvo que introduzcamos alguna mejora tecnológica que permita hacerlo de otra manera. Pero si no hay ningún cambio en las condiciones tecnológicas, las cantidades de mano de obra son proporcionales a la escala de la producción. ¿Sí? Bien, continúa, Alfonso. Agréguese el hecho de que el mismo individuo ejecuta tan bien ciertos trabajos en pequeña como en gran escala. Por ejemplo, el trabajo de supervisión, el transporte de los productos parciales de una fase de la producción a la otra, etc. La autonomización de estas funciones o su asignación a trabajadores especiales no se volverá ventajosa mientras no aumente el número de los obreros utilizados. Pero este aumento habrá de abarcar de inmediato y proporcionalmente todos los grupos. Gracias, El grupo Alfonso. individual. Sí. Continúa, Miriam. Vale. El grupo individual, cierto número de obreros que cumplen la misma función parcial, se compone de elementos homogéneos y constituye un órgano especial del mecanismo colectivo. En diversas manufacturas, empero, el grupo mismo es un cuerpo articulado de trabajo, mientras que el mecanismo colectivo se forma por la reiteración o multiplicación de estos organismos productivos elementales. Examinemos, por ejemplo, la manufactura de botellas. La misma se desglosa en 3 fases esencialmente diferentes. En primer lugar, la fase preparatoria, preparar la composición del vidrio, mezclar la arena, cal, etc., fundir ese compuesto hasta convertirlo en una masa fluida de vidrio. En esta primera fase se ocupan diversos obreros parciales y otro tanto ocurre en la fase final, o sea, al retirar las botellas de los hornos de secado, clasificarlas, embalarlas, etc. Entre ambas fases, en el medio, se encuentra la fabricación del vidrio, propiamente dicha, o sea, la elaboración de la masa fluida de vidrio. En la misma boca del horno de la vidrería trabaja un grupo al que en Inglaterra se denomina hole, agujero, y que se compone de un bottle maker o finisher, el que hace las botellas o las termina, un blower, soplador, un gatherer, recolector, un putter up o getter off, estibador o amolador y un taker in, acomodador. Estos 5 obreros parciales constituyen otros tantos órganos especiales de un cuerpo laboral único que solo puede operar como unidad, o sea, solo en virtud de la cooperación directa de los 5. Si falta un miembro del cuerpo, quien
quinquemembre, este se paraliza. Pero el mismo horno de vidriería tiene distintas aberturas, de 4 a 6 en Inglaterra, por ejemplo, cada una de las cuales encierra un crisol de cerámica con vidrio fundido y da ocupación a un grupo propio de trabajadores constituido también por 5 miembros. La subdivisión de cada grupo por separado se funda aquí directamente en la división del trabajo, mientras que el vínculo entre los diversos grupos análogos es la cooperación simple, esta mediante el uso en común de uno de los medios de producción, el horno, en el presente caso, hace que se los consuma más económicamente. Es decir, el horno, que tiene 5 o 6 bocas, tiene 5 o 6 grupos de trabajo. ¿El horno puede funcionar con 3 bocas solamente? Pues seguramente sí, ¿vale? Pero cada boca necesita 5 miembros. Si no están esos 5 miembros, la boca no puede funcionar, ¿vale? Fijaos hasta qué extremo. Imaginaos que el currículum vitae de un señor de estos, ¿no? Dice, no, yo soy un gatherer, ¿vale? Yo he dedicado mi vida a ser un gatherer, ¿no? Y soy un purista del gatherer, ¿no? Daos cuenta del nivel de especialización, ¿no? al que puede llegar una persona de esta. Ninguno de estos tiene la menor idea de cómo hacer el vidrio, ¿no? Ya, son un engranaje, ¿no? Son un engranaje, hacen una pequeñísima parte de todo el proceso, ¿vale? Cristalino, el ejemplo, la verdad es que... Claro. Cristalino, nunca mejor dicho. Adelante, Miriam. Dice, bueno, cada uno de tales hornos, con sus 4 y hasta 6 grupos, constituye un taller de vidriería, y una manufactura de vidrio se compone de cierta cantidad de estos talleres, junto con las instalaciones y obreros destinados a las fases inicial y final de la producción. No. Espérate. Vale, está bien. Atiende la emergencia y luego sigues. Que nos ataca con las tijeras. Silvia, sigue tú, por favor. El micro, va. La manufactura, por último, así como en parte surge de la combinación de diversos oficios artesanales, puede transformarse en combinación de diversas manufacturas. Las mayores vidrierías inglesas, por ejemplo, fabrican ellas mismas sus crisoles de cerámica, porque de la calidad de estos depende en lo esencial el éxito o el fracaso del producto. La manufactura de un medio de producción queda aquí ligada a la manufactura del producto. Puede ocurrir a la inversa que la manufactura del producto se asocie con manufacturas en las cuales aquel sirve a su vez de materia prima o en cuyos productos posteriormente se lo ensambla. De esta suerte, por ejemplo, encontramos que la manufactura de cristal se combina con el esmerilado del vidrio y la fundición de latón, esta última para el montaje metálico de múltiples artículos de vidrio. Las diversas manufacturas combinadas constituyen entonces departamentos de una manufactura global más o menos separados en el espacio y a la vez procesos de producción recíprocamente independientes, cada uno con su propia división del trabajo. Fíjate, Silvia, por ejemplo, una fábrica de lámparas, ¿no? Una fábrica de lámparas de techo, ¿no? En una fábrica de lámparas de techo tenemos al señor que suministra o a los señores que suministran el latón ya preparado, ¿no? Para recibir la lámpara y todos sus arreos, pero aparte tenemos al vidriero que genera los elementos de vidrio dentro de los que van a ir luego los depósitos de aceite o las lámparas si son eléctricas o de gas que vayan por esto. Cualquiera de estos oficios puede perfectamente hacerse por separado. Y los señores o señoras que fabrican el vidrio no tienen por qué estar bajo el mando del mismo capital que los que fabrican las partes de latón o las partes de gas, combustible o electricidad, ¿vale? Pueden ser perfectamente empresas diferentes que se venden unas a otras su producción particular
para luego en un proceso final hacer el ensamblado de los distintos productos y la puesta a la venta del producto final terminado, que en este caso es la lámpara, ¿vale? Nos dice Marx, dice, este tipo de manufactura permite que la división del trabajo se disperse en empresas y en ramos completamente independientes. Pero también podría ocurrir, y de hecho va a ocurrir, que haya muchas empresas que por la alta calidad que necesitan para su producto terminado, no se fíen de subcontratar a un tercero o comprar a un tercero la materia prima terminada que ellos necesitan. Porque un vendedor de lámpara le van a poner colorado, le van a afear la conducta si la lámpara no está bien terminada. Y la lámpara puede no estar bien terminada porque el latón no esté bien, porque el pintado, el lacado no esté bien hecho, porque el vidrio no esté bien terminado. Y entonces al final el fabricante de lámparas tendrá que valorar si le sale más rentable comprar la materia prima terminada como parte de su proceso de montaje, arriesgándose a que le venga un producto de calidad deficiente, ¿no? O si le sale más rentable gastarse un poquito más de dinero de coste y fabricarlo él por sus propios medios y tener una cadena de producción completa que abarque la totalidad del producto terminado. Al final es una cuestión de costes. Mejor dicho, es una cuestión de relación entre el precio al que voy a vender la mercancía y los costes parciales de los distintos elementos que voy a poner en circulación para conseguir la mercancía, ¿no? Si este señor o esta señora aspira a vender lámparas a la JET, ¿no? a los que venden mascarillas, podrá permitirse producir por sí mismo la mayor parte de los productos y asegurarse una altísima calidad, ¿no? Si tiene que venderlo en un todo a 100, ¿no? Pues va a ser que no, ¿no? Pues va a ser que el montaje será pues, el que salga y con los productos más baratos posibles que pueda conseguir en el mercado. Al final ya veis que no hacen falta grandes matemáticas, es simplemente sumar y restar. ¿Cuál es mi objetivo de venta? ¿No? Y cuáles son los costes previstos que yo voy a poder manejar, ¿vale? Adelante, Silvia. Una pregunta, Jorge. ¿Al capital le conviene o le es indiferente el grado de especialización? Me explico, te has dicho, el señor este está toda la vida... Lo has dicho muy bien, lo has dicho Vale. muy bien. El Marx nos lo dice unas páginas después. Vale. El capital va a preferir reducir esa especialización al mínimo. Claro, porque así los puede cambiar. Cuando me falla uno, tal. Sobre todo porque se abarata la fuerza de trabajo. Claro. Se hacen acciones más sencillas, ¿no? Claro, pero es que solo actualmente... te toca apretar un tornillito, cualquiera lo puede aprender muy fácilmente. Claro, a mayor especialización, mayor valor de la fuerza de trabajo. Claro. Más coste de aprendizaje, más coste de reposición, es más, hasta se me puede poner chulo, me puede hacer una huelga. Ah, pues no quiero, claro. ¿Me Apáñatela sin mí. No puede decir la jefa, no, que tengo 50 en la puerta. Claro, no, porque no hay 5 en la puerta, ¿vale? A lo mejor no hay 5, Claro. a lo mejor no hay ni en toda la ciudad, ¿no? Con quién sustituir al que se ha puesto chulo, ¿no? Te lo explica luego, ¿vale? Claro, ¿vale? Muy bien, adelante, Silvia. Vale. A ver, me he perdido la manufactura. Las diversas manufacturas. A pesar de las diversas ventajas. Sí. Sí, ¿no? A pesar de las diversas ventajas que presenta la manufactura combinada, la misma no adquiere, sobre su propio fundamento, una verdadera unidad técnica. Dicha unidad solo surge cuando la manufactura se transforma en la industria maquinizada. Esa unidad técnica que va a presentar los distintos oficios se presentan con la máquina, ¿vale? Porque la máquina al final tiene unas fuerzas motrices, unos motores centrales, unas líneas de distribución que tú tienes que optimizar, ¿vale? Y ya pues no se justifica tener dispersa la producción. La producción tenderá
a reunirse bajo lo que hoy entendemos una fábrica, ¿no? A partir de la máquina, ¿no? Que la máquina Alrededor gira... de la maquinaria, ¿no? Claro, porque la maquinaria gira alrededor de una fuerza propulsora única, que es la que da movilidad y potencia a todo lo que hay alrededor, a todas las herramientas maquinizadas, ¿no? Eso es lo que le va a dar luego la unidad técnica a todos estos procesos, ¿vale? Al menos durante los primeros años. Luego la cosa volverá a cambiar. Adelante, Silvia. El periodo manufacturero, que no tarda en proclamar como principio consciente la reducción del tiempo de trabajo necesario para la producción de las mercancías, esporádicamente desarrolla también el uso de máquinas, en particular para ciertos procesos primarios simples que hay que ejecutar masivamente y con gran desgaste de energías. Así, por ejemplo, en la manufactura papelera pronto se utiliza el molino de papel para desmenuzar los trapos y en la metalurgia el llamado molino quebrantador para triturar el metal, perdón, el mineral. El mineral. Con el molino hidráulico, el Imperio Romano nos había legado la forma elemental de toda maquinaria. El periodo artesanal nos deja los grandes inventos de la brújula, de la pólvora, de la impresora imprenta y el reloj automático. La impresora, y el reloj automático. En líneas generales, sin embargo, la maquinaria desempeña ese papel secundario que Adam Smith le asigna junto a la división del trabajo. De gran trascendencia fue el esporádico empleo que de las máquinas hizo el siglo XVII, pues ofreció a los matemáticos eminentes de esa época puntos de apoyo y alicientes prácticos para la creación de la mecánica moderna. Lee por favor las notas 43 y 44. Bien. Nota 43. La historia de los molinos cerealeros permite recapitular la historia entera del desarrollo de la maquinaria. En inglés, la fábrica se sigue denominando mill, molino. En obras tecnológicas alemanas de los primeros decenios del siglo XIX, todavía se encuentra el término Moll, molino, aplicado no solo a toda la maquinaria impulsada por fuerzas naturales, sino incluso a todas las manufacturas que emplean aparatos de naturaleza mecánica. Como veremos más en detalle en el libro cuarto de esta obra, Adam Smith no formula ni siquiera una sola tesis nueva con respecto a la división del trabajo, pero lo que lo distingue como el economista en que se compendia el periodo manufacturero es el énfasis que pone en dicha división. El papel subordinado que asigna Smith a la maquinaria dio pie a la polémica de Lauderdale en los inicios de la gran industria y de Ure en época más avanzada. Adam Smith confunde además la diferenciación de los instrumentos, en la cual los obreros parciales de la manufactura intervinieron muy activamente, con la invención de la maquinaria. No son los obreros manufactureros, sino sabios, científicos e incluso campesinos, Brindley, etcétera, quienes desempeñan aquí un papel. Aquí nos está diciendo Marx en estas dos notas que el papel de la maquinaria en esta época de inicio de la manufactura es irrelevante, ¿vale? Es decir, ¿hay máquinas? Sí, pero son máquinas para trabajos muy concretos, muy parciales, que exceden, sobre todo los que exceden la fuerza física de las personas. Y vosotros preguntaréis, Jorge, ¿y por qué no ponían maquinaria? Porque la gente era más barata, ¿vale? Era mucho más barato machacar a un tío, una tía, un niño, ¿no? Que ponerte ahora a fabricar una máquina. ¿Que las había? Sí, pero para trabajos muy concretos. Un molino de mineral, por ejemplo, para las minas de hierro, ¿no? Las minas de carbón. O nos dice Marx la molienda del trapo para la industria del papel, ¿no? Pues son lugares donde el trabajo es muy pesado y donde una fuerza multiplicada que podía ser una maquinaria podía ser mucho más rentable que tener un montón de desarrapados
ahí picando piedras, ¿vale? Gracias, Silvia. Continúa la lectura. Bueno, es que estamos bajo mínimos. Mar, ¿tú puedes leer hoy? ¿Cómo te encuentras? ¿A quién hablas? A Mar. Ah, me parece que no te oye. Ahí está. Que le oigo, sí. Sí. No quiere oír, pero sí oye. Sí. ¿Dónde estábamos? La maquinaria específica del periodo manufacturero. La maquinaria específica del periodo manufacturero sigue siendo el obrero colectivo mismo, formado por la combinación de muchos obreros parciales. Las diversas operaciones que el productor de una mercancía ejecuta alternativamente y que se entrelazan en la totalidad de su proceso de trabajo, le plantea exigencias diferentes. En un proceso de trabajo, En una de aquellas debe emplear más fuerza, en la otra más destreza, en la tercera más atención intelectual, etc. Y el mismo individuo no posee tantas cualidades en grado igual. Tras la separación, automatización y aislamiento de las diversas operaciones, se distribuye, clasifica y agrupa a los trabajadores según sus cualidades predominantes. Y si bien sus peculiaridades naturales constituyen la base en la que se inserta la división del trabajo, es que se me pone por delante cosas. La manufactura, una vez implantada, desarrolla fuerza de trabajo que por naturaleza solo sirve para desempeñar una función especial unilateral. El obrero colectivo posee ahora, en un grado igualmente elevado de virtuosismo, todas las cualidades productivas y las ejercita a la vez y de la manera más económica, puesto que emplea todos sus órganos individualizados en el obrero o en los grupos de obreros particulares, exclusivamente para la función específica. La unilateralidad e incluso la imperfección del obrero parcial se convierte en su perfección en cuanto miembro de obrero colectivo. El hábito de desempeñar una función unilateral lo transforma en órgano actuante naturalmente seguro de la misma, mientras la interconexión del mecanismo total lo obliga a funcionar con la regularidad inherente a la pieza de una máquina. Fíjate, Mar, nos dice Marx, la maquinaria específica del periodo manufacturero es el obrero, ¿no? Esa es la máquina específica, pero no el obrero individual, el obrero colectivo, porque en el obrero colectivo hemos conseguido optimizar las capacidades, las habilidades de cada uno de los distintos obreros particulares. Aquel es más rápido, el otro es más atento, aquel es más listo, este de aquí tiene más fuerza, aquel de allí aguanta más horas la presión del calor, ¿no? Es decir, entonces, el obrero colectivo consigue reunir de forma coordinada las excelencias de los distintos obreros particulares. Y todos juntos constituyen la verdadera maquinaria que pone en marcha la manufactura. Lee por favor, Mar, las notas 45. Sí. La nota 45, sí, como el trabajo se divide. Como el trabajo se divide en varias operaciones diferentes, cada una de las cuales requiere grados diversos de destreza y fuerza, el patrón manufacturero puede procurarse la cantidad exacta de fuerza y destreza que es necesaria para cada operación. Si por el contrario un obrero tuviera que ejecutar todo el trabajo, el mismo individuo tendría que poseer la destreza suficiente para operaciones más delicadas y la fuerza bastante para la que se requieren más esfuerzo.
Gracias, Mar. Y en el párrafo que está a continuación de esa nota, arriba, dice Marx: la unilateralidad e incluso la imperfección del obrero parcial se convierten en su perfección en cuanto miembro del obrero colectivo. Repito la frase: la unilateralidad e incluso la imperfección del obrero parcial se convierten en su perfección en cuanto miembro del obrero colectivo. Y mirad lo que pone la nota 46. Desarrollo muscular unilateral, deformaciones óseas, por ejemplo. ¿Vale? Una persona que podría ser un tullido o una persona con enfermedad profesional adquirida por un trabajo unilateral de años, ¿no? Pues resulta que en ese trabajo parcial es un virtuoso. Es un virtuoso. Y como parte de toda la maquinaria humana que compone esa manufactura, es un engranaje imprescindible, inclusive en su unilateralidad o imperfecciones. Y dice la nota 47, tiene toda la razón el señor William Marshall, director general de una manufactura de vidrio, cuando responde a la pregunta que le formulara un comisionado de investigación acerca de cómo se mantiene la laboriosidad entre los jóvenes obreros. 2 puntos, comillas. Les resulta imposible descuidar el trabajo. Una vez que han empezado a trabajar, tienen que proseguir. Es exactamente lo mismo que si fueran piezas de una maquinaria. Eso está en el Children Report de los comisionados de la Cámara de los Comunes. ¿Vale? Mirad si lo tenían clarísimo, ¿no? Gracias, Mar. Elena, por favor, comienza todo el párrafo. Bienvenida, Elena, que no te hemos saludado hoy. Sí, llegué un poquito tarde. Decíamos, como las diversas funciones del obrero colectivo. Como las diversas funciones del obrero colectivo son más simples o más complejas, más elementales o más elevadas, sus órganos, las fuerzas de trabajo individuales, requieren un grado de adiestramiento muy diferente y poseen, por ende, valores muy dispares. La manufactura, pues, desarrolla una jerarquía de las fuerzas de trabajo a la que corresponde una escala de salarios. Detente un momentito. Esta es la pregunta que hacía antes Miriam, ¿no? Si al capital le interesaba simplificar el trabajo, los trabajos individuales, o si le interesaba la especialización del trabajador individual, ¿no? Ahora Marx nos va a decir que el capital lo que busca es la simplificación absoluta de todos los puestos de trabajo a fin de poder rebajar su valor, ¿no? A fin de poder tener una mano de obra lo más barata posible, ¿no? Y entonces nos dice, la manufactura pues desarrolla una jerarquía de las fuerzas de trabajo a la que corresponde una escala de salarios. Continúa, Elena. Si de una parte el obrero individual es asignado y anexado vitaliciamente a una función unilateral, las diversas operaciones laborales se adaptan, asimismo, a esa jerarquía de capacidades naturales y adquiridas. Lee la nota 48, por favor. En su apoteosis de la gran industria, el doctor Ure pone de relieve las características de la manufactura con más perspicacia que los economistas precedentes, que carecían del interés polémico de Ure por el tema, e incluso que sus contemporáneos, por ejemplo, Babbage, quien, aunque sin duda lo supera como matemático y mecánico, en el fondo solo concibe la gran industria desde el punto de vista de la manufactura. Ure observa a este respecto: la asignación del obrero a cada operación especial constituye la esencia de la división del trabajo. De otra parte, califica esta división de adaptación de los trabajos a las diversas capacidades humanas. Y por último, caracteriza todo el sistema manufacturero como sistema de gradaciones según el rango de la habilidad, de división del trabajo conforme a los diversos grados de destreza, etc. Gracias. Continúa, Río. Aún así,
Aún así, todo proceso de producción conlleva ciertas manipulaciones simples que cualquier hombre común y corriente es capaz de ejecutar. Las mismas quedan separadas ahora de su conexión fluida con los momentos más importantes de la actividad y se osifican como funciones exclusivas. Lo que no requiere ninguna destreza se osifica como una función exclusiva, igual que las que requieren destreza. Yo soy especialista en ser peón, ¿no? ¿Vale? ¿Sí? Y esa función específica, cuidado, es una función vital dentro del proceso productivo. Lo que pasa es que es una función muy fácilmente sustituible y por tanto muy barata, ¿no? Para el dueño del capital. Continúa, Elena. En todos los oficios aquí, ¿no? Sí. Vale, en todos los oficios, que ando un poco. En todos los oficios de los que se apodera, como vemos, la manufactura genera una clase de trabajadores que la industria artesanal excluía por entero, los llamados obreros no calificados. Así como aquella, a costa de la capacidad conjunta de trabajo, desenvuelve hasta el virtuosismo la especialización totalmente unilateralizada, comienza también a hacer de la carencia de todo desenvolvimiento una especialización. Junto a la gradación jerárquica, entra en escena la simple separación de los obreros en calificados y no calificados. En el caso de los últimos, los costos de aprendizaje desaparecen totalmente. En el de los primeros se reducen, si se los compara con el artesano, porque se ha simplificado la función. Y en ambos casos disminuye el valor de la fuerza de trabajo. Lee por favor la nota 49. Todo artesano al que se lo ponga en condiciones de perfeccionarse por la práctica en una operación parcial, se convierte en un obrero más barato. Pues ya está. Continúa, Elena, gracias. La excepción se registra cuando el desdoblamiento del proceso de trabajo genera nuevas funciones comprehensivas que en la industria artesanal no existían en absoluto o no habían adquirido un volumen similar. Es decir, cuando yo llevo la especialización a tal extremo que creo oficios nuevos, hay un momento dorado en el que el operario se siente importante. ¿Vale? Es que esto lo sé hacer nada más que yo. Bueno, pues le va a durar lo que una chocolatina en la puerta de un colegio. ¿Vale? Sí, en cuanto. Y si no, Silvia, me remito a las carreras de sistemas e informática que eran el boom, el no va más en los años 80, ¿te acuerdas? ¿No? Es decir, donde toda madre mataba porque su hijo estudiara ingeniería de sistemas, ¿no? Porque era la profesión del futuro, ¿te acuerdas? ¿No? De aquello, ¿no? Sí. Sí. Era, ¿no? También era la profesión del futuro ser ingeniero de camino, ¿no? Y al final terminaron todos, ¿no? O médico, ¿no? Es decir, son profesiones, bueno, pues que tienen su momento dorado, ¿no? Por la altísima preparación que requieren, pero que como todas las cosas, pues, en cuanto tú consigues masificarlo y estandarizarlo, pues se acabó. Ya no vale nada. El momento dorado, ¿no? Adelante, Elena, termina el párrafo. La desvalorización relativa de la fuerza de trabajo a causa de la supresión o mengua de los costos de aprendizaje implica directamente una mayor valorización del capital, pues todo lo que reduce el tiempo necesario para la reproducción de la fuerza de trabajo expande los dominios del plustrabajo. Pues ya está. Si es que todo lo que lleve al abaratamiento de la mano de obra aumenta el beneficio del propietario. A la saca, como dijeran. A la saca, muy bien, ¿no? A la saca, ¿no? A la saca. Sí, al final aquí creatividad la justa, ¿vale? Estos son 2 y 2 son 4, ¿no?
no hay más. Gracias, Elena. Continúa Marí. Bienvenida, Marí, que no te habíamos... Gracias, acabo de llegar ahora mismo. Bien. Párrafo 4, división del Sí. trabajo dentro de la manufactura y división Estoy. del trabajo dentro de la sociedad. Este es un párrafo Guay. muy importante, ¿vale? Analizamos primero los orígenes de la manufactura, luego sus elementos simples, el obrero parcial y su herramienta. Por último, su mecanismo en conjunto. Brevemente nos referiremos ahora a la relación que media entre la división manufacturera del trabajo y esta división social del mismo, que constituye la base general de toda producción de mercancías. Si nos atenemos únicamente al trabajo mismo, se puede denominar división del trabajo en general al desdoblamiento de la producción social en sus grandes géneros, como agricultura, industria, etc. División del trabajo en particular al desglosamiento de estos géneros de la producción en especies y subespecies. Y división del trabajo en singular a la que se opera dentro de un mismo taller. Al igual que la división del trabajo dentro de la manufactura, la división del trabajo dentro de la sociedad y la consiguiente reclusión de los individuos en órbitas profesionales particulares tienen su origen en puntos de partida contrapuestos. Dentro de una familia y luego de un desarrollo posterior dentro de una tribu, surge una división natural del trabajo a partir de las diferencias de sexo y edad, o sea, sobre una base estrictamente fisiológica. Es decir, nos dice Marx que hay una división del trabajo que se basa en cuestiones fisiológicas, ¿vale? Que es simplemente, pues unos son más mayores, unos más menores, unos son más rápidos, unos son más lentos, unos son mujeres, otros son hombres, ¿vale? Sí. Son aprovechamientos, ¿no?, que hacen las comunidades de las capacidades de las habilidades, de las capacidades, de las destrezas, ¿no?, de las distintas personas. A un niño le puedes poner a cuidar ovejas perfectamente. ¿Vale? ¿Le puedes poner a conducir un camión? Pues a lo mejor no, ¿vale? Porque no llega a los pedales. Difícil, ¿vale? porque las piernas no llegan a no le llegan a los pedales, ¿no? Los pies, ¿no? Es decir, entonces, hay una serie de características de división, hay una serie de división del trabajo que se funda históricamente en cuestiones meramente fisiológicas, ¿vale? Un señor mayor, una señora mayor puede perfectamente dedicarse a la recolección, ¿no? Y hasta pasárselo bien, y a lo mejor pues no puede estar cabalgando encima de caballos durante un día entero para perseguir a los animales que se han perdido, ¿no? Pues bueno, cada uno pues un poco va haciendo lo suyo, ¿vale? Continúa, Marín. Con la expansión de la entidad comunitaria, el aumento de la población y particularmente el conflicto entre las diversas tribus y el sometimiento de una tribu por otra, dicha división natural del trabajo amplía sus materiales. Por otra parte, como hemos observado ya, el intercambio de productos surge en los puntos en que diversas familias, tribus, entidades comunitarias entran en contacto, puesto que en los albores de la civilización no son personas particulares, sino las familias, tribus, etcétera, las que se enfrentan de manera diversas entidades comunitarias encuentran distintos medios de producción y diferentes medios de subsistencia en su entorno natural. Difieren por consiguiente su modo de producción, modo de vida y productos. En esta diversidad de origen natural la que en el contacto de las entidades comunitarias genera el intercambio de los productos respectivos y por ende la transformación paulatina de esos productos en mercancías. Detente un momentito, María. Aquí hay que hacer varias observaciones en el párrafo que has leído, ¿vale?
Nos decía Marx primero que hay una división primigenia, primordial, que es la fisiológica, ¿vale? Pero nos decía que estas entidades comunitarias, la familia, la aldea, a medida que van creciendo, o absorben unas entidades a otras, o se enfrentan o sojuzgan unas comunidades a otras, amplían la materia prima sobre la que actúa la división del trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando un grupo humano ha adquirido una cierta especialización en un tipo de faena, por ejemplo, en el trabajo pastoril, o en el trabajo de recolección agrícola, y es absorbido o incorporado a una organización, a otra aldea, a otro grupo humano que tiene otra especialización, este nuevo grupo acrecentado puede ampliar su ámbito de especialización a gremios, a actividades que antes eran impensables en cualquiera de los grupos independientes. Pero hay más, puede darse una relación de dominación en el que un grupo actúe como clase dominante con respecto a otro grupo. Y como decía Galeano, unos se especialicen en ganar y otros se especialicen en perder, ¿no? Como es el caso de los, por ejemplo, de los que han sido sometidos a servidumbre o esclavitud. Imaginaos, por ejemplo, el caso de los espartanos con los mesenios, creo que eran, ¿no? Las tribus que tenían al norte suyo y que tenían esclavizadas, ¿no? El grupo puede establecer una relación de sojuzgamiento y también de especialización en las distintas actividades. Pero con todo, sigue siendo una especialización del trabajo que no es mercantil. Porque los trabajos y las rentas del trabajo se reparten por criterios políticos dentro de la unidad familiar o la aldea. El esclavo no le vende su mercancía al propietario, ¿vale? Ni el abuelo le vende su mercancía al nieto, ni el hijo se la vende al padre, ¿vale? Es decir, son criterios políticos o religiosos o tradicionales los que deciden cómo se reparte el trabajo y el fruto de ese trabajo. Pero nos dice Marx en el último párrafo, como diversas entidades comunitarias encuentran distintos medios de producción y distintos medios de subsistencia en su entorno natural, distintas entidades comunitarias pueden encontrar positivo intercambiar los productos de su especialización. Y una comunidad pastoril de la sierra puede encontrar provechoso intercambiar su leche y sus costillas de cordero por el pescado o las conchas marinas de una comunidad que vive a la vera del mar, en la playa. ¿Vale? En este intercambio entre ambas entidades comunitarias, que sería un intercambio mercantil muy primitivo, de tipo trueque o algo parecido a eso, todavía sería muy dificultoso llamarle mercancía. En este intercambio estamos ante una altísima división del trabajo, en el que un grupo humano se dedica específicamente a producir algo que no va a consumir para intercambiarlo con otro grupo humano por cosas que quiere para consumir y que a su vez le entregará cosas que también ha producido que jamás va a consumir. Un grupo de pastores va a producir mucha más carne, mucho más huevo, mucho más leche de la que va a consumir para llevársela a los que tienen el pescado, ¿no? Y cambiárselo por el pescado y viceversa. ¿Vale? En este fenómeno de intercambio entre entidades comunitarias tenemos los cimientos, digamos, de una primera configuración de una idea parecida a eso que llamamos mercancía. ¿Vale? Continúa, María. El intercambio no crea la diferencia entre las esferas de producción, sino que
relaciona entre sí las esferas distintas y las transforma de esa suerte en ramos más o menos interdependientes de una producción social global. La división social del trabajo surge aquí por el intercambio entre esferas de producción en un principio diferentes pero independientes unas de otras. Ahí donde la división fisiológica del trabajo constituye el punto de partida, los órganos particulares de un todo directamente conexo se dislocan unos de otros, se disocian, proceso de disociación al que el intercambio de mercancías con entidades comunitarias extrañas da el impulso principal, y se independizan hasta un punto en que es el intercambio de los productos como mercancías lo que media la conexión entre los diversos trabajos. En un caso se vuelve dependiente lo que antes era autónomo, en el otro se independiza lo antaño dependiente. Gracias, Marí. Vicente no puede leer. Alfonso, continúa tú. Lo puedo intentar si queréis. Quita el vídeo y con eso seguro que te funcionará mejor. ¿Estábamos en la base de toda división? Sí. Sí. La base de toda división del trabajo desarrollada, mediada por el intercambio de mercancías, es la separación entre la ciudad y el campo. Puede decirse que toda la historia económica de la sociedad se resume en el movimiento de esta antítesis. No nos detendremos aquí, sin embargo, para considerarla. Nos dice Marx, dice, sea como sea, el verdadero punto de inflexión de división del trabajo se produce en la división entre ciudad y campo. Cuando tenemos una organización humana que no produce ni el agua que se bebe, pero produce servicios que puede intercambiar por el agua que se bebe y por los alimentos que se come, con un campo que tiene a su alrededor, que necesita de esos servicios, pero a cambio de esos servicios le da esa agua y esos alimentos. Ahí tenemos una división del trabajo central, social, no una división del trabajo de la producción, de la fábrica, no, una división social del trabajo, en la que tenemos un campo y una ciudad entre las que se genera un metabolismo de interdependencia, en el que el campo no puede producir lo que produce sin los servicios, la tecnología, los medios, los conocimientos que genera la ciudad, y la ciudad no puede vivir ni puede generar esa tecnología ni esos conocimientos sin las materias primas que los alimentos, el agua que le suministra el campo. Continúa, por favor, Vicente. Así como cierta cantidad de obreros empleados simultáneamente constituye el supuesto material para la división del trabajo dentro de la manufactura, este supuesto es, cuando se trata de la división del trabajo dentro de la sociedad, la magnitud de la población y su densidad, que aquí sustituyen la aglomeración en el mismo taller. Con todo, esta densidad es un elemento relativo. Un país relativamente poco poblado, pero cuyos medios de comunicación han alcanzado un buen desarrollo, tiene una población más densa que otro, más poblado, pero con medios de comunicación no desarrollados. En este sentido, por ejemplo, los estados septentrionales de la Unión Norteamericana están más densamente poblados que la India. Siendo la producción y circulación de mercancías el supuesto general del modo capitalista de producción, la división manufacturera del trabajo requiere que la división del trabajo dentro de la sociedad haya alcanzado ya cierto grado de madurez y desarrollo. Y viceversa, la división manufacturera del trabajo reactúa, desarrollándola y multiplicándola sobre esa división social del trabajo. Con la diferenciación de los instrumentos de trabajo se diferencian cada vez más
las industrias que producen dichos instrumentos. Cuando el sistema manufacturero hace pie en una industria que hasta entonces era explotada como rama principal o secundaria, junto con otras, por el mismo productor, de inmediato se opera una disociación entre esas industrias. Estas se vuelven independientes unas de otras. Si se adueña de una fase especial en la producción de una mercancía, las diversas fases de producción de la misma se transforman en diversas industrias independientes. Hemos indicado ya que donde el producto no es más que un todo integrado de manera puramente mecánica por productos parciales, los trabajos parciales pueden recuperar su autonomía, convirtiéndose nuevamente en artesanías independientes. Para establecer una división del trabajo más perfecta dentro de una manufactura, el mismo ramo de la producción se desdobla en varias manufacturas, enteramente nuevas algunas de ellas, a tono con la diversidad de sus materias primas o las diversas formas que puede revestir el mismo material en bruto. Así, por ejemplo, ya en la primera mitad del siglo XVIII, solo en Francia se tejían más de 100 tipos distintos de sedas, y en Aviñón, por ejemplo, era ley que cada aprendiz no debía dedicarse más que a una clase de fabricación y no podía aprender a confeccionar varios tipos de tejidos a la vez. La división territorial del trabajo, la asignación de ramos particulares de la producción a regiones particulares de un país, recibió un nuevo impulso con el régimen manufacturero, que explota todas las particularidades. La expansión del mercado mundial y el sistema colonial, que entran en la esfera de las condiciones generales de existencia propias del periodo manufacturero, le proporcionan a este un copioso material para la división del trabajo dentro de la sociedad. No es este el lugar para dilucidar más pormenorizadamente cómo esa división del trabajo hace pie, además de en la esfera económica, en todos los demás dominios de la sociedad, echando por doquier las bases para ese perfeccionamiento de la especialización, de las especialidades, para esa parcelación del hombre que ya hizo exclamar a Adam Ferguson, el maestro de Adam Smith: constituimos naciones enteras de ílotas. ¿Ílotas o ilotas? Ilotas. Enteras de ilotas. Y no hay hombres libres entre nosotros. Entre nosotros. Gracias, Vicente. Al final, claro, avanzamos en una división del trabajo. Nos dice Marx al inicio del párrafo que estabas tú leyendo, dice una división manufacturera que reactúa y multiplica la división social del trabajo. Si en el periodo anterior del artesanado había división del trabajo, cuando se instaura la manufactura, se multiplica la diferenciación entre el campo y la ciudad. ¿Y qué os voy a contar cuando se invente la máquina de vapor? Cuando toda la industria se concentre en zonas urbanas en la que no hay más naturaleza que una maceta, ¿no? que puedas regar si la tienes, ¿no? Y todo ese conglomerado urbano de gente trabajando, sudando, durmiendo, comiendo y haciendo sus necesidades, depende vitalmente de los insumos, los suministros que reciba del entorno rural que tiene a su alrededor, ¿no? Pero claro, nos dice Marx, pero esta división entre el campo y ciudad se ve multiplicada por la división territorial, que los sistemas económicos y los príncipes van construyendo en sus propios territorios. Evidentemente hay regiones en las que se cultiva mejor la pera y en otras donde se hace mejor la minería, y entornos urbanos donde porque pasa un curso de agua y se puede poner un molino, se puede poner una fábrica, ¿no? O una manufactura con impulso de agua o molinos de viento, ¿vale? Y esto va generando especializaciones y divisiones del trabajo regionales que además quedan refrendadas jurídicamente a lo largo del feudalismo, y ya en el sistema de gremios van quedando refrendados por protecciones legales concretas en las que solo puede producir sal, por ejemplo, un determinado municipio, solo puede producir aceite
un determinado municipio, y se va sumando a la división fisiológica y a la división natural las divisiones legales y las divisiones mercantiles propias de las condiciones geográficas, climáticas de cada comunidad. Y qué decir la división costa-interior. Si vosotros miráis cualquier plano, cualquier mapa del siglo XVIII, vais a ver que la gran mayoría de los centros urbanos están todos en la costa, o donde haya ríos navegables. Si no hay río navegable o no hay costa, difícilmente vais a encontrar una ciudad. Estamos ante fenómenos de especialización en los que se van sumando a las cuestiones fisiológicas, climáticas, territoriales, políticas, las orográficas y la propia urbanización de cada uno de estos principados. Pero además hay una división internacional del trabajo, ya sin ironías de Galeano, ¿no? Hay una división internacional del trabajo en la que unos países se especializan en una producción y otros países se especializan en otra. Y unos países son imperio y otros países son colonias, por supuesto. Pero al final hay un mercado mundial, dice Marx, y un sistema colonial que van definiendo, van parcelando a los seres humanos. Y me encanta esta frase: constituimos naciones enteras de hilotas, de esclavos, donde no hay hombres libres entre nosotros, ¿no? Todos atados al final, amarrados a una herramienta o a una máquina de forma unilateral, ¿no? Gracias, Vicente. Continúa, Alfonso. No obstante, No obstante, pese a las muchas analogías y a los nexos que median entre la división del trabajo en el interior de la sociedad y la división dentro de un taller, una y otra difieren no solo gradual, sino esencialmente. La analogía aparece como más palmariamente indiscutible allí donde un vínculo interno entrelaza los diversos ramos de la industria. El ganadero, por ejemplo, produce cueros, el curtidor los transforma en cuero curtido, el zapatero convierte a este en botines. Cada uno produce aquí un producto gradual o serial y la figura última, acabada, es el producto combinado de sus trabajos especiales. Añádense a esto los múltiples ramos laborales que suministran medios de producción al ganadero, al curtidor, al zapatero. Cabe imaginar, con Adam Smith, que la diferencia entre esta división social del trabajo y la manufacturera es puramente subjetiva, o sea, rige solo para el observador, que en el último caso abarca con una sola mirada espacialmente los múltiples trabajos parciales, mientras que en el otro la dispersión de estos en grandes superficies y el número elevado de los que cultivan cada ramo especial oscurecen la interconexión. ¿Pero qué es lo que genera la conexión entre los trabajos independientes del ganadero, el curtidor, el zapatero? La existencia de sus productos respectivos como mercancías. ¿Qué caracteriza, por el contrario, la división manufacturera del trabajo? Que el obrero parcial no produce mercancía alguna. Solo el producto colectivo de los obreros parciales se transforma en mercancía. Detente un momento, Alfonso. La división del trabajo dentro de la sociedad es opuesta a la división del trabajo dentro de la manufactura. Lo que genera la división del trabajo dentro de la sociedad es el carácter de mercancía de los productos parciales. Lo que genera la división del trabajo dentro de la manufactura es la sumisión del obrero como un hilota a un proceso productivo. Está bajo el mando de un patrón. Lo que hace que haya una división social del trabajo es la especialización de los distintos productores que intercambian sus productos como mercancías. Lo que hace que haya división del trabajo dentro de la manufactura es obtener la mayor rentabilidad a los trabajadores contratados dentro del mismo mando del capital.
son relaciones antitéticas, una de otra. Lee por favor, Alfonso, la nota 58 y 58 bis. Ya no hay nada que podamos denominar la remuneración natural del trabajo individual. Cada obrero no produce más que una parte de un todo, y como cada parte carece por sí misma de valor o de utilidad, no hay nada que el obrero pueda tomar y decir, este es mi producto, con esto me quedaré. El autor de este excelente trabajo es el ya citado Thomas Hodgkin. El señor Hodgkins está denunciando la imposibilidad del trabajador de la manufactura de poder reclamar alguna autoría sobre alguna parte del trabajo que está realizando, ¿no? Pues es un mero engranaje dentro de la maquinaria humana, ¿no? Continúa, por favor. Los yanquis han podido comprobar de manera práctica esa diferencia entre división social y división manufacturera del trabajo. Uno de los nuevos impuestos ideados en Washington durante la Guerra Civil fue el gravamen del 6% sobre todos los productos industriales. Pregunta, ¿qué es un producto industrial? Responde el legislador, una cosa está producida cuando está hecha y está hecha cuando está lista para la venta. Damos un ejemplo entre muchos. Ante las manufacturas de Nueva York y Filadelfia, hacían paraguas con todos sus accesorios. Pero como un paraguas es un mixtum compositum, mezcla dispar, de partes completamente heterogéneas, poco a poco estas últimas fueron convirtiéndose en artículos mutuamente independientes, cuya producción estaba a cargo de ramos industriales ubicados en diferentes lugares. Sí. Los productos parciales de esos ramos confluían ahora como mercancías independientes en la manufactura de paraguas, que se limitaba a combinarlos en uno de esos artículos. Los yanquis bautizaron artículos combinados a los productos de esta índole, nombre que merecían literalmente por estar sujetos a una combinación de impuestos. El paraguas de este modo combinaba un gravamen inicial del 6% sobre el precio de cada uno de sus elementos y un 6% adicional sobre su propio precio total. Vale. ¡Hala, ahí! ¿No? Claro, si tú vendes un producto terminado, ¿no? Ese producto paga, ¿no? Dice, por tanto, dice, tú podías eludir, digamos, el pago del impuesto. Bueno, pues siempre y cuando no vendieras ninguno de los productos parciales, ¿no? ¿Vendes el producto parcial? A coquinar, ¿vale? Continúa arriba, por favor. La división del trabajo en el interior de la sociedad está mediada por la compra y la venta de los productos de diversos ramos del trabajo. La interconexión de los trabajos parciales en la manufactura, a su vez, por la venta de diversas fuerzas de trabajo al mismo capitalista, que las emplea como fuerza de trabajo combinada. La división manufacturera del trabajo supone la concentración de los medios de producción en las manos de un capitalista. La división social del trabajo, el fraccionamiento de los medios de producción entre muchos productores de mercancías, independientes unos de otros. Mientras que en la manufactura, la ley férrea del número proporcional o proporcionalidad subsume determinadas masas de obreros bajo determinadas funciones, la casualidad y el arbitrio llevan a cabo su enmarañado juego en la distribución de los productores de mercancías y de sus medios de producción entre los diversos ramos sociales del trabajo. Ciertamente, las diversas esferas de la producción procuran mantenerse continuamente en equilibrio, puesto que si bien por una parte cada productor de mercancías tiene que producir un valor de uso y por tanto que satisfacer una necesidad social especial, el volumen de estas necesidades difiere cuantitativamente y un nexo interno enlaza las distintas masas de necesidades, las concatena en un sistema de origen natural, puesto que por otra parte, la ley del valor de las mercancías determina qué parte de todo su tiempo de trabajo disponible puede gastar la sociedad en la producción de cada tipo particular de mercancías. Pero esta tendencia constante de las diversas esferas de la producción a ponerse en equilibrio solo se manifiesta como reacción contra la constante abolición de dicho equilibrio.
La norma que se cumplía planificadamente y a priori en el caso de la división del trabajo dentro del taller, opera cuando se trata de la división del trabajo dentro de la sociedad, solo a posteriori, como necesidad natural intrínseca, muda, que solo es perceptible en el cambio barométrico de los precios del mercado y que se impone violentamente a la desordenada arbitrariedad de los productores de mercancías. Detente un momentito, vamos a analizar todo este párrafo poco a poco, ¿vale? Leo yo, ¿vale? La división del trabajo en el interior de la sociedad está mediada por la compra y la venta de los productos de diversos ramos del trabajo. Decíamos antes que hay una división del trabajo en la sociedad y una división del trabajo en la manufactura. La división del trabajo en la sociedad se hace por los intercambios de mercancías. La división del trabajo dentro de la manufactura se planifica. Hay un capitalista que decide cuántos obreros, cuántos medios, cuántas herramientas va a estar en cada puesto de trabajo. En la sociedad no. En la sociedad, como la división del trabajo se hace por el intercambio de las mercancías, son las relaciones mercantiles las que determinan cuántos zapateros, cuántos mineros, cuántos cristaleros, cuántos bares, cuántos maestros, cuántos talabarteros, fabricantes de zapatos o tenderos va a haber en la comunidad. Y vosotros diréis, ¿y cómo lo determina el mercado? Bueno, porque cuando cada uno de estos productores produce su mercancía y la lleva al mercado, habrá unos que puedan vender y otros que se queden sin vender. Cuando la demanda ha quedado cubierta, hay una parte de los productores que no puede vender su producto. Es el mercado el que decide no solamente los valores a los que se van a vender los productos, sino que decide quién los va a vender y quién va a sobrevivir y quién va a seguir vendiendo. Es decir, mientras que la división del trabajo en la manufactura se hace a priori, dice Marx, antes de iniciar el proceso de trabajo, yo lo divido. En la sociedad, la división del trabajo se hace a posteriori, después de que el trabajo ha quedado terminado. La consecuencia es un despilfarro insolente de trabajo, de esfuerzo, de tiempo, de materias primas, que van a la basura porque no son vendibles. Montones de trabajo humano que no encuentra remuneración en el mercado. Y el mercado es verdad que lo regula. A veces con esa mano invisible y a veces sin esa mano invisible, ¿no? Con alguna pataza, alguna pezuña ahí metida dentro del mercado, decidiendo quién es el amigo de que va a vender o dejar de vender. Pero aun cuando fuera la mano invisible, es muy importante darnos cuenta de que esa decisión se toma después de que el trabajo ha sido hecho, no antes. Si esa decisión se tomara antes, si hubiera una planificación política igual que la hay en una fábrica, que decidiera qué recursos se van a asignar a qué producción, porque es socialmente necesaria, no solamente se podría optimizar el trabajo humano de la comunidad y reducir el derroche y el desgaste de la comunidad y no fabricar esas montañas de basura que nosotros generamos diariamente, sino que además la gente trabajaría muchísimo menos. Al haber menor desperdicio, se podría trabajar muchísimo menos de lo que se trabaja actualmente. Sí, pero entonces menos beneficio para el capital. Ay, claro, Por eso. Evidentemente. Los que tienen beneficio, obtienen beneficio. Los que se quedan tirados Ocurra lo que ocurra. Los que se quedan tirados en la cuneta, esos... a los capitalistas no les importa. No les importa, efectivamente. Dice, la norma
que se cumplía planificadamente y a priori en el caso de la división del trabajo dentro del taller, opera cuando se trata de la división del trabajo dentro de la sociedad solo a posteriori, como necesidad natural intrínseca, muda, que solo es perceptible en el cambio barométrico de los precios del mercado y que se impone violentamente a la desordenada arbitrariedad de los productores de mercancías. La división manufacturera del trabajo supone la autoridad incondicional del capitalista sobre hombres reducidos a meros miembros de un mecanismo colectivo, propiedad de aquel. La división social del trabajo contrapone a productores independientes de mercancías que no reconocen más autoridad que la de la competencia, la coerción que ejerce sobre ellos la presión de sus mutuos intereses, así como también en el reino animal, la guerra de todos contra todos mantiene en mayor o menor medida las condiciones de existencia de todas las especies. El mercado es un lugar salvaje en el que solo sobreviven, pues, Los más fuertes. sí, los más fuertes o por lo menos los más groseros, ¿no? Hay poco espacio en el mercado para las margaritas, ¿no? Los más pillos, digamos. Los más pillos, los más sinvergüenzas, ¿no? Estaba leyendo a Alfonso, continúa Silvia. La misma conciencia. A ver. Una cosita, Silvia, antes de que empieces a leer. Una maldad que voy a decir. Nadie se llena tanto la boca de libertad y de democracia como el capitalista en cuanto a la división del trabajo social. ¿Sí? En el taller no, ¿eh? En el taller no hay democracia, ¿vale? ¿Sí? Eso es dictadura férrea, ¿no? Dentro del taller. Continúa, Silvia. A ver, ¿dónde está? La misma conciencia. Estás con el micro apagado. Bien por mí. Perdón, es que no encuentro dónde nos quedamos. Página 434. Sí. La cuarta inicio. línea. Eso, ahí está. La misma conciencia burguesa que celebra la división manufacturera del trabajo, la anexión vitalicia del obrero a una operación parcial y la subordinación incondicional de los obreros parciales al capital como una organización del trabajo que acrecienta la fuerza productiva de los mismos, denuncia por eso con igual vigor todo control y regulación sociales y conscientes del proceso de producción, control y regulación en lo que ve un cercenamiento de los sacrosantos derechos de la propiedad, de la libertad y de la genialidad que se determina a sí misma del capitalista individual. Madre mía. Tengo a Ayuso en la cabeza. Sí, sí, sí me viene la imagen así. Sí, claro. Es que es el mismo empresario Sí. que dice que la política no tiene derecho a intervenir, ¿no? Dentro de su fábrica porque él es el único que puede decidir cuál es el proceso productivo, se niega por completo a cualquier intervención en el proceso productivo a nivel comunitario. ¿Vale? Absolutamente. Continúa, Libertad, libertad. Es sumamente característico que los entusiastas apologistas del sistema fabril no sepan decir nada peor contra cualquier organización general del trabajo social que en caso de realizarse la misma transformaría a la sociedad entera en una fábrica. En una fábrica. Ya les gusta, sí, dice, madre mía. dice, fíjate tú, dictadura, queréis hacer de la sociedad una fábrica. Bueno, lo mismo que haces tú en tu fábrica, ¿no? Exacto. ¿No? Eso... Continúa. Si la anarquía de la división social del trabajo y el despotismo de la división manufacturera del trabajo se condicionan mutuamente en la sociedad del modo de producción capitalista, encontramos, por el contrario, que formas anteriores de la sociedad, en las cuales la especialización de las industrias se desarrolla primero de manera espontánea, cristalizando luego y por último consolidándose legalmente,
ofrecen de una parte la imagen de una organización planificada y autoritaria del trabajo social, mientras que de otra parte excluyen por entero la división del trabajo dentro del taller o solo la desarrollan en una escala raquítica o de un modo esporádico y casual. Detente un momentito, vuelvo a leer, Sí. ¿vale? Si la Sí. anarquía de la división social del trabajo o el despotismo de la división manufacturera se condicionan mutuamente en la sociedad del modo de producción capitalista, encontramos por el contrario que formas anteriores de la sociedad en las cuales la especialización de las industrias se desarrolla primero de manera espontánea, cristalizando luego y por último consolidándose legalmente, ofrecen de una parte la imagen de una organización planificada y autoritaria del trabajo social, mientras que de otra excluyen por entero la división del trabajo dentro del taller o solo la desarrollan a una escala raquítica o de modo esporádico o casual. En la sociedad feudal, en la sociedad precapitalista, la división del trabajo y la organización de la economía estaba rígidamente regulada por la tradición, por la iglesia, por el príncipe, ¿vale? Y por el contrario, la misma organización gremial impedía la división del trabajo dentro del taller. El número de aprendices estaba determinado, los oficiales tenían que hacer el trabajo completo dentro del taller, ¿no? Es decir, parece exactamente lo contrario a la producción capitalista. Lee, por favor, la nota 59. Sí. Se puede formular como regla general que cuanto menos regida por la autoridad esté la división del trabajo dentro de la sociedad, tanto más se desarrollará la división del trabajo dentro del taller y tanto más estará sometida allí a la autoridad de uno solo. De manera que la autoridad en el taller y la que existe en la sociedad en lo tocante a la división del trabajo están en razón inversa. Meridiano, ¿no? Ahí está. Meridiano. Continúa, Silvia. Sí. Esas antiquísimas y pequeñas entidades comunitarias indias, vamos a Esas ver un ejemplo. Vale, esas antiquísimas y pequeñas entidades comunitarias indias, por ejemplo, que en parte todavía perduran, se fundan en la posesión comunal del suelo, en la asociación directa entre la agricultura y el artesanado y en una división fija del trabajo que sirve de plan y de esquema predeterminados cuando se establecen nuevas entidades comunitarias. Constituyen conjuntos de producción autosuficientes con una superficie productiva que oscila entre 100 acres a cuadrados, ¿no? Y algunos miles. La masa principal de los productos se produce con destino al autoconsumo directo de la comunidad, no como una mercancía. Y por tanto, la producción misma es independiente de la división del trabajo establecida en el conjunto de la sociedad india, división que está mediada por el intercambio de mercancías. Solo el excedente de los productos se transforma en mercancía e incluso en el caso de una parte del mismo, esa transformación no ocurre sino cuando llega a manos del Estado, al que desde tiempos inmemorables afluye bajo la forma de renta en especies, determinada cantidad de productos. Estas entidades comunitarias indias funcionan como familias, como aldeas, que producen unos excedentes que o bien pueden vender como mercancías o en su mayor parte ni siquiera las venden como mercancías, sino que las pagan como impuestos al Estado. Como tributo, ¿no? Y claro, como tributo en especie, y es el Estado el que luego vende ese producto en forma de mercancía. ¿Vale? Continúa, Silvia. En distintas regiones, ¿no? Sí. En distintas regiones de la India existen formas distintas de la entidad comunitaria. En la forma más simple, la comunidad cultiva la tierra colectivamente y distribuye los productos del suelo entre sus miembros, mientras que cada familia practica el hilado, el tejido, etc., como industria doméstica subsidiaria. Al lado de esta masa ocupada de manera semejante, encontramos al vecino principal, juez, policía y recaudador de impuestos, todo a la vez. El tenedor de libros, que lleva las cuentas acerca de los cultivos y registra y asienta en el catastro todo lo relativo a los mismos,
un tercer funcionario que persigue a los delincuentes y protege a los forasteros, acompañándolos de una aldea a la otra. El guardafronteras, que vigila los límites de la comunidad y las comunidades vecinas. El inspector de aguas, que distribuye para su uso agrícola el agua de los depósitos comunales. El brahman, que desempeña las funciones del culto religioso. El maestro, que enseña a los niños de la comunidad a escribir y leer en la arena. El brahman del calendario, que en su condición de astrólogo indica los momentos propicios para la siembra y la cosecha, así como las horas favorables o desfavorables para todos los demás trabajos agrícolas. Un herrero y un carpintero, que construyen y reparan instrumentos de labranza. El alfarero, que produce todas las vasijas de la aldea. El barbero, el lavandero ocupado en la limpieza de la ropa. El platero y aquí y allá el poeta, que en algunas comunidades reemplaza al platero, en otras al maestro. Esta docena de personas se mantiene a expensas de toda la comunidad. Detente un momentito. A mí este párrafo es muy bonito, pues creo que describe muy bien el funcionamiento de una comunidad agraria, ¿no? de este tipo. Claro que hay gente que no siembra, ¿no? Pero en esta comunidad es importante hasta el poeta, ¿no? Es decir, al final cuando... Claro, el arte siempre es imprescindible. Hay que cuidar el alma, ¿no? Está el brahman, que se ocupa de cuidar tu espíritu y hacer las ofrendas a los antepasados y que no se te olvide la ofrenda a ningún dios de estos raros que hay por ahí, ¿no? Es decir, no vaya que te castigue, ¿no? Es decir, no, toda esta gente tiene una función, o por lo menos la comunidad... Hay un sentido, ¿no? Tiene un sentido. La comunidad siente que, pues, bueno, que esta gente cumple una función. Seguramente el cobrador de impuestos es el menos simpático, ¿no? de toda la comunidad, pero en general, por la descripción, da la sensación de que todos están cumpliendo una actividad. Y en esa división del trabajo tan férrea que hay ahí, hay un platero, hay un carpintero, un herrero, ¿no? Es decir, en esa división del trabajo, todos prestan un servicio. ¿Vale? Hay una interdependencia recíproca entre los distintos miembros de la comunidad. Y uno se pregunta, oye, ¿y si ahora resulta que llega el primo lejano del carpintero y se quiere instalar en el pueblo? No puede. En el pueblo solo hay lugar para un carpintero. Claro. Si aparecen dos carpinteros, la comunidad no tiene miembros suficientes como para recibir el trabajo de dos carpinteros ni para dar de comer a una boca extra sin que produzca un intercambio de equivalentes que le resulte conveniente a la comunidad. Podría tener dos brahmanes, y estamos igual, o dos poetas, ¿no? Es decir, hombre, poder a lo mejor lo puede tener, pero son bocas que alimentar que no generan contrapartida que el pueblo pueda percibir como un intercambio de equivalente, ¿no? En esto. Y no estamos hablando de mercancía, ¿eh? No estamos hablando de mercancías, ¿eh? No intercambian su producto como mercancía. Son un servicio que están entregando mutuamente, ¿vale? Continúa, Silvia. Yo le veo otro problema. Sí. Es que si hay dos de un mismo oficio, hay competición. Se van a competir, claro. Pasamos de colaboración, que es lo primero, de ayuda mutua, de, no sé, un equilibrio humano, claro. a una competición, y esto nos hace cambiar de tipo de sociedad. Explotación inmediatamente. Seguramente el carpintero... Aunque sea autoexplotación. Claro, seguramente el carpintero o el herrero, el pueblo les permitirá tener un aprendiz. Entre otras cosas, porque cuando el herrero se muera... Sí, tiene que tener o se enferme, tiene que haber alguien que siga poniendo herraduras, ¿no? O que siga fabricando mesas, ¿vale? Entonces, seguramente en esta organización gremial le permitirán tener un aprendiz, ¿vale? Igual que en el feudalismo. Eso iba a decir, ¿vale? Un aprendiz, sí, pero no un competidor. Pero no un competidor, ¿vale? Efectivamente. Continúa, Silvia. Termina el párrafo. Entonces, la ley... La ley. Sí, la ley que regula la división del trabajo comunitario
opera aquí con la autoridad ineluctable de una ley natural, mientras que cada artesano particular, como el herrero, etc., ejecuta en su taller todas las operaciones correspondientes a su oficio a la manera tradicional, pero independientemente y sin reconocer ninguna autoridad sobre él. El sencillo organismo productivo de estas entidades comunitarias autosuficientes que se reproducen siempre en la misma forma y que cuando ocasionalmente son destruidas, se reconstruyen en el mismo lugar con el mismo nombre, proporciona la clave que explica el misterio de la inmutabilidad de las sociedades asiáticas, tan sorprendentemente contrastada por la constante disolución y formación de estados asiáticos y el cambio incesante de las dinastías. Las tempestades en la región política de las nubes dejan indemne la estructura de los elementos fundamentales económicos de la sociedad. Puede pasar una dinastía, cambia un Ya. rey, hay una guerra, pero el brahman sigue estando ahí, el carpintero sigue estando ahí, Cada ¿no? pueblo sigue manteniendo su... Porque son elementos fundamentales en esa división del trabajo para que los recursos puedan salir. Lee por favor la nota 61. Los habitantes del país... Sí, los habitantes del país han vivido bajo esta sencilla forma desde tiempos inmemoriales. Rara vez se modifican los límites entre las aldeas y aunque en ocasiones la guerra, el hambre y las epidemias las han azotado e incluso devastado, el mismo nombre, los mismos límites, los mismos intereses e incluso las mismas familias se han mantenido a través de las edades. A los aldeanos no les preocupa la ruina y división de los reinos. Mientras la aldea se conserva intacta, no les importa a qué poder es transferida o devuelta, a qué soberano. Su economía interna se mantiene inalterada. Gracias, Silvia. Mari, termina el párrafo y ya lo dejamos ahí. Como ya hemos observado... las leyes gremiales impedían sistemáticamente, mediante la limitación severísima del número de aprendices que podía emplear un solo maestro gremial, la conversión de éste en capitalista. Asimismo, el maestro solo podía emplear oficiales en la artesanía que era maestro y exclusivamente en ella. El gremio se defendía celosamente contra toda intrusión del capital comercial, única forma libre del capital que se le contraponía. El comerciante podía comprar todo tipo de mercancías a excepción del trabajo en cuanto mercancía. Solo se lo toleraba como como montador, como empresario. Vale, de los productos artesanales. Si las circunstancias externas provocaban una división progresiva del trabajo, los gremios existentes se escindían en subgéneros o nuevos gremios se agregaban a los antiguos, pero sin que diversos oficios artesanales se combinaran en el mismo taller. La organización gremial excluye, pues, la división manufacturera del trabajo, por más que entre las condiciones materiales de existencia del periodo manufacturero se cuenten la especialización, aislamiento y perfeccionamiento de las industrias propios de aquella organización. Los obreros, en líneas generales, quedaban tan ligados a sus medios de producción como el caracol a su concha, con lo cual faltaba el fundamento primero de la manufactura, la autonomización de los medios de producción en cuanto capital frente al obrero. Mientras que la división del trabajo dentro de la sociedad en su conjunto se encuentre o no media la división por el intercambio de mercancías, es común a las formaciones económico-sociales más diversas. La división manufacturera del trabajo configura una creación plenamente específica del modo capitalista de producción. Muy bien, pues lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí. Bueno, esta anécdota india creo que no os la vais a olvidar en la vida, ¿no? Bueno,
Es muy explícita y permite comprender muy bien las cosas. Sí, son esas perlas que nos va dejando Marx, ¿no? Que quedan para toda la vida, ¿no? Son imágenes, Sí. ¿no? Que ya se nos quedan ahí grabadas. Bueno, pues seguimos el jueves que viene, ¿vale? Vale. Buena Gracias. semana, compañeras. Pues muchas Buena gracias. semana. Bona nit. Mañana Hasta los luego. que Adiós. nos vemos Vinga, mañana. adéu. Bona nit. A ver.